Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más a este webinar que hemos preparado para ustedes. Como cada miércoles tenemos un tema diferente. Me presento, mi nombre es Marta López, yo soy especialista de línea de HANA Instruments y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la demanda química de oxígeno. Es un parámetro muy importante que nos puede definir la calidad del agua. Vamos a dar unos minutos a que más personas estén conectadas. Hubieron igual una gran cantidad de inscritos. Vamos a saludar a las personas que siempre nos han estado acompañando y las que ya están aquí con nosotros. Un saludo para Marco Antonio Macedo, muchas gracias por acompañarnos. Para Mauricio Lugo, para María Fernanda Hernández, para Mariana Margarita Alonso. Un saludo también para Moisés Medina, Santiago Reyes, José Adolfo López, José Reyes, Joel Castillo. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que ya están conectados. Ya hay una gran cantidad de personas conectadas. Vamos a esperar unos minutos más. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de la demanda química de oxígeno y también hablaremos un poquito acerca de qué es el agua residual y por qué es muy importante realizar esta medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales. También aprovecho para agradecerles a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de todos estos webinars. Comenzamos en junio y bueno, ya es el último de este mes. Y bueno, para los siguientes vamos a estarlos publicando en nuestras redes sociales, así que por favor estén al pendiente y si no nos siguen, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Bueno, bienvenidos una vez más. Ya vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy. Como les había mencionado, vamos a hablar acerca de la importancia de la demanda química de oxígeno en el proceso de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Para los que nos han ido acompañando, todavía tenemos 2 días para aprovechar los descuentos de este mes, que como ya saben es el 5% en todos los productos de HANA y el 10% de descuento en los productos especializados como son el espectrofotómetro y todos nuestros tituladores, para que, bueno, si alguno todavía requiere realizar una cotización, pueden escribirnos o contactarnos desde nuestra página web. Bueno, el objetivo de este curso es conocer acerca de la importancia de la medición de la demanda química de oxígeno en tratamientos de aguas residuales y seleccionar adecuadamente el método de medición. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la demanda química de oxígeno, cuál es la importancia de la demanda química de oxígeno y también cuáles son los principales métodos que existen para realizar esta medición en nuestros laboratorios. Antes de comenzar, quiero hablarles un poquito acerca de qué es el agua residual. Bueno, un agua residual es aquella que ha sido contaminada para su uso y consumo humano. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Semarnat, que es la que regula todo lo relacionado a estos aquí en México, define al agua residual como un agua de composición variada que provienen de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, etcétera, o la mezcla de ellas. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que un agua esté contaminada o que se considere como agua residual? Bueno, este tipo de aguas van a presentar ciertos contaminantes, los cuales se pueden clasificar en contaminantes básicos,
en donde podemos encontrar grasas y aceites, materia flotante, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, la carga orgánica que se mide a través de la demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, temperatura y pH. Son algunos de los contaminantes básicos que podemos encontrar en el agua residual, pero además de esto, también podemos encontrar contaminantes patógenos y parasitarios. Estos, ¿cuáles son? Los coliformes fecales o los huevos de Helminthon. Estos huevecillos son como unos gusanos que van a causar graves enfermedades en los seres humanos principalmente y llegan al agua residual por medio de las heces fecales de las personas que están o que tienen este tipo de gusanos. Entonces, estas son algunos tipos de contaminantes que podemos encontrar en el agua residual. Esta clasificación ustedes la pueden encontrar en la norma 01 Semarnat de 1996. Si ustedes quieren investigar un poquito más acerca de, bueno, lo que nos indica esta norma, igual más adelante lo vamos a mencionar, pero para que ustedes sepan en dónde podemos encontrar esta información. Bueno, para que el agua residual pueda volver a usado, ya sea como o reincorporado a los sistemas de agua potable o a los mantos acuíferos, requieren un tratamiento previo. No pueden ser descargados con esa cantidad de carga orgánica o con esa cantidad de contaminantes porque va a representar un riesgo tanto económico, social y ambiental en las cercanías de donde sean derramadas estas aguas. Por ejemplo, puede ocasionar que la flora y fauna que existe alrededor pueda llegar a sufrir graves daños. Entonces, para esto es necesario y es obligatorio que se lleve a cabo un tratamiento para que éste pueda ser reincorporado nuevamente. Este proceso o este tratamiento lo que sí busca eliminar la mayor cantidad de contaminantes hasta que tenga una cantidad permisible para ser reincorporada. Y bueno, no existe como un molde que nos diga cómo va a estar diseñada una planta de tratamiento. Cada planta de tratamiento es diferente, pero en sí los procesos se pueden clasificar o las podemos nosotros identificar como lo muestra en la siguiente tabla. Podemos, bueno, como primer paso se tiene que realizar un tratamiento primario. Esto es muy importante, ya que elimina la mayor cantidad de sólidos de gran tamaño, como toda la basura que pueda contener, ya sea residuos de bolsas, residuos de plásticos, bueno, troncos, madera, etcétera. Todo esto van a quedar atrapadas en unas rejillas que se colocan a la entrada del agua residual, y esto también va a evitar que estos sólidos de gran tamaño puedan dañar los equipos de los procesos que van a seguir dentro de la planta de tratamiento de aguas. Además, en este proceso también se busca eliminar las grasas y aceites por medio de unos equipos que se conocen como trampas de grasas, y también se pueden colocar unos desarenadores para eliminar las arenas que puedan contener este tipo de agua residual. Entonces, los contaminantes removidos en el pretratamiento son la basura, las grasas y aceites y arena. Son los residuos que podemos eliminar. Posteriormente, se pasa bueno, el agua sigue su curso y va a pasar por un tratamiento primario que sí, en sí consta de una decantación primaria, en donde todos los sólidos sedimentables van a poder ser eliminados a través de sedimentaciones o decantaciones o lagunas de estabilización. Durante este tratamiento se va a ajustar el pH del agua y también se van a eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos. Posteriormente, el agua va a pasar por un tratamiento secundario, y este en sí corresponde a un tratamiento biológico a través de lodos activos o lechos bacterianos que van a realizar la remoción de toda la materia orgánica presente en el agua o la mayor cantidad. Entonces aquí vamos a eliminar esta materia orgánica que está formada por orgánicos coloidales u orgánicos disueltos. Y posteriormente, no todas las plantas tienen este tratamiento terciario, pero podemos encontrarlas en muchas plantas de tratamiento de aguas residuales, que en sí la principal finalidad es eliminar bacterias y virus a través de procesos de desinfección, en donde se pueden utilizar filtración química, ósmosis inversa, ozono, UV, también para llevar a cabo esta reducción de contaminantes como virus, bacterias, iones
y también cierta cantidad de orgánicos disueltos. Entonces, hemos visto ya cuáles son los procesos que pueden tener podemos encontrar en una planta de tratamiento de agua, también qué tipo de residuos se van a eliminar en cada nivel de tratamiento. Entonces, me gustaría saber si ustedes recuerdan de lo que hemos visto hasta ahorita, en dónde se elimina o si en el tratamiento secundario nosotros vamos a eliminar contaminantes como basuras y grasas y aceites. Para ello les pido que me ayuden a responder la pregunta que aparece en pantalla. Vamos a dar cierto tiempo para que empiecen a realizar sus preguntas, para comiencen a responder. Sí, en el tratamiento secundario se utiliza para eliminar los sólidos de gran tamaño presentes en el agua residual. Recuerden, las personas que son nuevas, salir de la pantalla, del modo pantalla completa para que nos puedan responder estas preguntas. Ya hay muchas personas que están participando. Muchas gracias por estar atentos, por estar participando. Esto nos va a ayudar mucho. Recuerden que al final del webinar siempre les aparece una evaluación con algunas preguntas acerca del tema que hemos visto y también unas preguntas para evaluar al expositor. También es muy importante porque esto nos ayuda a ir mejorando. Bueno, entonces voy a cerrar ya esta pregunta para continuar con el tema y vamos a analizar cuáles fueron los resultados. Entonces, esta pregunta, la respuesta correcta es no. En el tratamiento secundario lo que se va a eliminar es la materia orgánica, como ya lo vimos, y donde se elimina la mayor cantidad de basura o sólidos de gran tamaño presentes es en el pretratamiento y para ello se colocan unas rejillas o unos filtros al inicio del proceso. Entonces, vamos a continuar con la exposición. Voy a cerrar esta pregunta. Y bueno, además, en los procesos de tratamientos de aguas residuales, además de obtener nuestra agua depurada, ya libre de contaminantes o a un nivel aceptable para ser reincorporada, también vamos a obtener lodos o fangos. Y estos se van a obtener en diferentes partes del proceso, desde la parte en las trampas de grasas, también en el decantador primario, donde se sedimentan todos los sólidos o la mayor cantidad, y en el decantador secundario, que es una vez que pasa por el tratamiento biológico. Estos lodos también requieren cierto tratamiento para su disposición final. El principal tratamiento que se les da es el de deshidratación, y esto es para reducir al máximo su tamaño y pueda ser considerado un sólido urbano o un residuo sólido urbano y disponerlo de esta manera. También cierta parte de este lodo o estos fangos se pueden incinerar para eliminarlos y, bueno, podríamos también acondicionarlos y para utilizarlos como composta en abono agrícola. Y esto también debe cumplir ciertos requerimientos y hay una norma importante con la que debe cumplir para poder utilizarlo, principalmente en cuanto a su contenido de metales pesados. Entonces, en los tratamientos de agua residual también podemos obtener este tipo de residuos que son los lodos o los fangos que se generan durante nuestro tratamiento. Como ya les había comentado, existen normas oficiales que se deben de cumplir para la reincorporación del agua residual una vez que ha sido tratada a los mantos acuíferos o para ser reutilizada como agua potable. Entonces, ¿qué normas podemos nosotros encontrar? Una de ellas es la norma 001 de Semarnat. Recuerden que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es quien regula todos estos requerimientos del agua residual tratada. Entonces, por ejemplo, la norma 001 nos define los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y en aguas y bienes nacionales. También podemos encontrar la norma 002 de Semarnat. También se refiere a los límites máximos permisibles de contaminantes, pero estos en los sistemas de alcantarillado urbano y municipal. Y la norma 03, que nos va a definir los límites máximos permisibles cuando el agua va a ser reutilizada, ya sea
para relleno de lagos, para riego de plantaciones agrícolas o para riegos de jardines, etcétera. También deben de cumplir cierto requerimiento. Y como vimos durante el tratamiento, los lodos que se generan también deben cumplir una regulación, que es la norma 004 de Semarnat. Y aquí se establece, las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Recuerden que se pueden utilizar como abono agrícola, que es como lo que se prefiere en cuanto a la disposición final de este tipo de lodos. Y bueno, ahora sí, ya que vimos un poquito acerca de qué son las aguas residuales y cuáles son los tipos de tratamientos que éstas deben llevar, vamos a hablar acerca de la demanda química de oxígeno. La Comisión Nacional del Agua define 3 parámetros muy importantes que nos van a indicar cuál es la calidad del agua. Una de ellas es la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos totales y la demanda química de oxígeno. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la demanda química de oxígeno, que en sí es una prueba que se realiza para determinar la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica e inorgánica mediante métodos químicos. ¿Qué materia orgánica podríamos nosotros oxidar a través de este método? Pueden ser azúcares, proteínas, grasas, productos químicos. Y bueno, esto se realiza utilizando un oxidante muy fuerte, que en este caso es el dicromato de potasio, en un medio ácido y con la ayuda de ciertos catalizadores y también en presencia de calor. Más adelante vamos a ver cómo se realiza o cuál es el método para llevar a cabo la medición. Y entonces, los productos que nosotros vamos a obtener a partir de esta oxidación de materia orgánica es el dióxido de carbono y agua, por lo tanto no son residuos peligrosos y no van a generar malos olores ni contaminación extra. Entonces, me pueden ayudar a responder cuáles son los productos que vamos a obtener a partir de esta medición. En un momento les va a aparecer en pantalla la pregunta para que de igual forma sigamos participando y hagamos esta exposición un poco más dinámica. Vamos a darles unos minutos para que nos ayuden a responder. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, en la parte para los que están en su computadora, en la parte derecha está el panel de mandos, el panel de control, y ahí les va a permitir hacer preguntas por medio de la sección de preguntas o por el chat. Y al final vamos a tratar de responder todas las dudas o la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan. Y también para los que están utilizando o están acompañándonos desde su celular, en la parte de abajo también está la sección de preguntas para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros y también van a encontrar una parte de documentos y ahí van a poder descargar esta presentación. Vamos a cerrar ya esta pregunta para continuar con el tema. ¿Ok? Como ya habíamos visto, lo que nosotros vamos a obtener a partir de la oxidación de la materia orgánica con un oxidante, que es el dicromato de potasio, es dióxido de carbono y agua. La respuesta correcta es dióxido de carbono y agua. Y también va a haber cierta cantidad de materia orgánica que no se va a oxidar, entonces también vamos a obtenerlo como un producto de esta reacción. Voy a continuar con la exposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a indicar en sí realizar una determinación de la demanda química de oxígeno? Si ustedes revisan la norma 01, que ya mencionamos hace un momento, los límites máximos permisibles de carga orgánica se definen por medio de la demanda bioquímica de oxígeno. También se me había pasado comentarles que existe me voy a regresar tantito, existe un proyecto de norma que se publicó en diciembre del 2018, que es el PRONOM 001 de Semarnat, el cual realiza ciertos cambios en cuanto algunas definiciones de los contaminantes, también algunos límites también se ven modificados. Ustedes pueden consultar ese proyecto de norma, ya está en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, uno de los principales cambios es que la carga orgánica ya no se va a medir por medio de la demanda bioquímica de oxígeno, sino se va a ver reflejada a través de un análisis de demanda química de oxígeno y carbono orgánico total.
El carbono orgánico total se lleva a cabo cuando el agua presenta una concentración de cloruros arriba de 1000 partes por millón, o sea, para aguas saladas. Entonces, si ustedes quieren saber qué otros cambios o qué otras modificaciones se están estableciendo en este proyecto, pueden consultarlo en el Diario Oficial de la Federación. Todavía no entra como en rigor, entonces tenemos que seguir respetando y cumpliendo con lo establecido en la norma 01 de 1996. Ok, entonces, ¿qué nos indica la demanda química de oxígeno? Primero, bueno, es un indicador de todos los desechos que se encuentran presentes en el agua. Es muy importante que esta prueba no se realice solamente al final del proceso, sino también en la entrada del proceso, porque así nosotros podemos saber realmente cuál es la cantidad de materia orgánica que está siendo removido de nuestro sistema y calcular la eficiencia de nuestro proceso. Por ejemplo, si en la entrada nosotros tenemos una concentración de DQO de 1214 y en la salida es de 451 partes por millón o miligramos por litro, el porcentaje removido es del 62%. Y bueno, así es como nosotros obtenemos una idea de cuánto contaminante estamos eliminando de nuestro sistema. Esta es una prueba un poco más rápida que la demanda bioquímica de oxígeno. Recuerden que con la demanda bioquímica de oxígeno, para obtener los resultados, nosotros tardamos hasta 5 días para ya saber cómo está funcionando nuestro sistema. Pero durante el proceso no podemos esperar este tiempo. Entonces, como una alternativa, nosotros podemos realizar la prueba de demanda química de oxígeno para determinar cómo está nuestro proceso, si está funcionando adecuadamente, si está removiendo la materia orgánica que se requiere para nosotros pues tomar decisiones en el momento y no esperar hasta que tengamos ya las pruebas de demanda bioquímica de oxígeno. Bueno, ¿cómo vamos a saber, dependiendo de los resultados que obtengamos de esta prueba, si el agua está contaminada o no? Existe una clasificación, por ejemplo, para el agua que tiene menor a 20 miligramos por litro de DQO, quiere decir que nuestra agua no está contaminada, que puede ser utilizada, que puede, que los microorganismos están creciendo favorablemente y no representan ningún tipo de riesgo. Ya a partir de los 20 comienza así como a tener cierta cantidad de contaminantes y un intervalo entre 40 y 200 miligramos por litro nos indican que nuestro agua, nuestro sistema ya está contaminado y estos valores nos representan principalmente una fuente de contaminación de origen urbano, o sea, aguas que han sido utilizadas en casas, en departamentos, etcétera. Y bueno, cuando nosotros obtenemos valores arriba de 200 miligramos por litro, quiere decir que ya está fuertemente contaminada y si nosotros muestreamos, por ejemplo, un río y obtenemos estos valores, probablemente la fuente de contaminación o podemos pensar que hay una fábrica, alguna industria cercana a donde nosotros realizamos la medición y que están derramando sus aguas residuales sin un tratamiento previo. Entonces, de esta manera nosotros también podríamos monitorear la calidad del agua de ríos, etcétera, que podamos, para identificar si están contaminadas o no. Esto también ustedes lo pueden consultar en la página de Conagua. Si quieren más información al respecto, pueden entrar y ahí van a encontrar toda esta información que les estoy presentando. Bueno, cuando yo estoy hablando acerca de las leyes y normas, me refiero solo a México. No tengo conocimiento de cuáles son los de otros países, pero yo estoy segura que cada país tiene sus propios reglamentos y sus límites permisibles. Bueno, ¿qué relación podemos nosotros tener entre la DBO y la DQO? Ambas nos representan la materia orgánica que se puede oxidar, pero la DBO es por métodos biológicos, por eso es que su proceso es un poquito más tardado y la demanda química de oxígeno nos representa toda la materia orgánica e inorgánica que se puede oxidar mediante métodos químicos. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de DBO y DQO, ¿qué creen ustedes que va a ser más alto? ¿La demanda bioquímica de oxígeno o la demanda química de oxígeno? Igual en un momento les va a aparecer en pantalla la pregunta para que me ayuden a responder.
La DBO siempre será mayor que la DQO. ¿Ustedes consideran que esto es verdadero o es falso? Les voy a dar unos minutos para que me ayuden a contestar. Estamos esperando su participación para continuar con nuestro tema. Y bueno, como ya les había mencionado, al final vamos a responder algunas dudas que se presenten. Voy a cerrar esta encuesta para poder compartirles los resultados. Ok, la respuesta correcta es falso. La demanda es más fácil que se degraden. Voy a cerrar esto para explicar un poquito. Ok, vamos a continuar. Entonces, es más fácil que la materia orgánica se degrade por métodos químicos que por métodos biológicos. Por lo tanto, siempre nuestros valores de DQO van a ser mayor que las de la demanda bioquímica de oxígeno. Y cuando nosotros realicemos una prueba de DQO, vamos a tener la seguridad de que dentro de ese valor que obtengamos va a estar englobado la demanda bioquímica de oxígeno. También por medio de una relación entre la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno, podemos nosotros identificar qué tipo de contaminantes o qué tipo de carga orgánica está presente en nuestra agua residual. Y esto se realiza dividiendo el valor de la demanda bioquímica de oxígeno entre la demanda química de oxígeno. Si nosotros obtenemos un valor menor a 0.2%, perdón, a 0.2 no lleva ningún tipo de unidad, solo lo obtenemos así. Corresponde a que es una carga orgánica no biodegradable y podemos nosotros utilizar un tratamiento químico para remover la mayor cantidad de carga orgánica. Si este valor comienza a aumentar arriba de 0.2, 0.4, etcétera, quiere decir que ya es biodegradable, probablemente sea de una fuente municipal o sea muy biodegradable y que podamos nosotros tratarlo por métodos biológicos como los activados o algún microorganismo, no recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, tratamientos biológicos que podamos nosotros utilizar para eliminar toda esta carga orgánica. Entonces, por eso es muy importante también conocer estos dos valores, porque a través de ellos vamos a determinar cuáles son los contaminantes presentes y qué tipo de tratamiento vamos a utilizar en nuestra planta. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se va a medir la demanda química de oxígeno. Existen dos métodos, pueden ser por medio de volumetría o colorimetría, pero en ambos requiere un proceso previo que es la digestión. Primero vamos a hablar un poquito acerca del método volumétrico. Se necesita el oxidante fuerte, que ya habíamos hablado, que es el dicromato de potasio, en un medio ácido, por lo que en nuestros viales vamos a agregar estos reactivos. A nuestra muestra también vamos a requerir realizar un blanco y esto se hace con agua destilada. Entonces vamos a ocupar dos viales y en los dos van a estar estos reactivos en contacto con la muestra o con agua destilada o agua desionizada que utilicemos en el laboratorio. Posteriormente, este tiene que pasar por un proceso de digestión de 2 horas a 150 grados Celsius. Es muy importante no pasarnos este proceso porque de esta manera nosotros vamos a asegurar que la reacción se ha realizado completamente. Si nosotros no respetamos estas 2 horas y a esta temperatura, no vamos a poder garantizar nuestros resultados y quizás vamos a obtener resultados no representativos de lo que estamos haciendo. Entonces, en nuestro digestor o nuestro reactor colocamos estos dos viales durante 2 horas. Posteriormente, ya que transcurrieron estas 2 horas, vamos a permitir que comience a bajar la temperatura hasta 120 grados Celsius aproximadamente para poder retirar los viales del reactor. Esto más que nada es por seguridad. Recuerden que estamos utilizando aquí ácido sulfúrico a altas temperaturas y que puede llegar a ser muy peligroso si no lo manejamos adecuadamente.
Entonces hay que esperar a que transcurran a que llegue más bien a 120 grados Celsius, para posteriormente retirarlos de nuestro digestor y permitir que se enfríen a temperatura ambiente antes de comenzar con la titulación. En sí lo que se va a titular es el exceso de dicromato de potasio que no reaccionó con la materia orgánica en la muestra. Siempre va a haber exceso de dicromato. Entonces, y este exceso se va a titular con una solución FAS o sulfato ferroso amoniacal en presencia de, o agregando el indicador de ferroína para llevar a cabo la titulación. Y bueno, la titulación se realiza tanto en el blanco como en la muestra y al final nosotros podemos calcular nuestras concentraciones de demanda química de oxígeno con la fórmula que les aparece en pantalla, en donde A y B son las concentraciones, el volumen de titulante que se gastaron en la muestra y en el blanco. N es la normalidad de nuestro titulante, del sulfato ferroso amoniacal. 8 es por el equivalente de oxígeno y bueno, finalmente se divide todo esto entre los mililitros de la muestra que nosotros obtuvimos al principio. Entonces, ¿cuál es el oxidante o el reactivo oxidante que nosotros utilizamos en este método para degradar la materia orgánica? ¿Me pueden ayudar a responder la pregunta que les va a aparecer a continuación en pantalla? Ok. Ya está, ya lo tienen en pantalla, entonces vamos a esperar a que la mayoría esté participando para poder continuar. También hablamos hace un momento de cuál es ese oxidante que nosotros utilizamos. ¿Podemos ver cómo están participando? Ok, entonces ya muchos han participado. Voy a cerrar esta pregunta y vamos a analizar sus respuestas. Bueno, aquí el sulfato ferroso amoniacal no es el agente oxidante, es el que utilizamos para titular nuestro exceso del oxidante que no reaccionó en nuestra muestra. Y el ácido sulfúrico, pues, es el medio en el que se lleva a cabo esta reacción, pero en sí lo que utilizamos como oxidante es el dicromato de potasio. Esta sustancia es un oxidante muy fuerte que nos va a ayudar a degradar la materia orgánica. Entonces, vamos a continuar. Okay. ¿Cuál es el otro método que nosotros utilizamos para poder medir, hacer las mediciones de demanda química de oxígeno? Es el colorimétrico y este se puede hacer utilizando un fotómetro o un espectrofotómetro. Entonces, esto es un poco más sencillo que el de titulación. Ya vienen los viales preparados, estos los podemos adquirir dependiendo del intervalo, dependiendo de qué concentraciones estamos esperando nosotros obtener. Podemos adquirir viales de intervalo bajo, medio o alto. Y también dependiendo del método que vamos a utilizar, ya sea un método EPA, un método ISO, o si requerimos viales libres de mercurio. Entonces, a estos viales también vamos a ocupar dos viales. Vamos a realizar un blanco, igual que en el método volumétrico, pero en este caso, por ejemplo, para el intervalo bajo y medio, requerimos 2 mililitros de muestra y 2 mililitros de blanco, y para el intervalo alto es de 0.2 mililitros. Estos también tienen que pasar por el proceso de digestión de las 2 horas a 150 grados Celsius, como ya lo había mencionado anteriormente, y lo mismo, se deja a que la temperatura baje hasta 120 grados Celsius para retirarlos de nuestro digestor y posteriormente se dejan enfriar a temperatura ambiente. Una vez que ya nosotros tenemos nuestros viales, que ya pasaron estas 2 horas y que ya se enfriaron a temperatura ambiente, podemos ya leer nuestros valores de DQO con un fotómetro o con un espectrofotómetro.
Lo primero que nos va a pedir el fotómetro es que introduzcamos el blanco, el vial blanco, el que solamente tiene agua destilada, y vamos a leer este vial en el equipo, nos tiene que dar 0, y posteriormente, ya que tenemos este resultado, podemos ya ingresar nuestro vial con la muestra para leer la cantidad de demanda química de oxígeno que tiene nuestra muestra. Y bueno, es muy fácil, es muy rápido de obtener. Vamos a ver unos equipos que necesitamos nosotros para comenzar a realizar nuestro análisis. Primero necesitamos el digestor para análisis de DQO. Bueno, perdón, para hacer la digestión de la muestra a las 2 horas y 150 grados Celsius que habíamos mencionado. Quiero mostrarles los equipos. En un momento les va a aparecer, denme un segundo para ir acomodándolos y ustedes puedan verlos. Ok. Este es el digestor. Es donde vamos a llevar a cabo la digestión de las muestras, o también se conoce como reactor. Entonces, nosotros podemos programarlo a 150 grados Celsius. Antes de ingresar nuestros viales, ya debe tener esa temperatura para que ya transcurran justo las 2 horas que se necesitan para llevar a cabo la reacción. Entonces, en este digestor nosotros podemos realizarlo. No voy a hacer la digestión en este momento porque sí es un poco largo, nos tardaríamos. Ya yo tengo preparado aquí unos viales para que ustedes los vean. Estos que tengo aquí son viales para intervalo medio, que va desde 0 a 1500 miligramos por litro. Y bueno, ya vienen preparados para utilizarlos, y el método que aplica es el de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y bueno, es así como vienen los viales, de esta manera. Ustedes lo pueden ver. Es muy importante que cuando los manipulen utilicen sus guantes porque, pues bueno, lo que contiene adentro es ácido sulfúrico concentrado y este es un reactivo muy corrosivo y en contacto con la piel puede causarles muchos daños. Entonces sí es bien importante que utilicen sus guantes y su equipo de protección personal indicado. Yo ya tengo aquí 2 viales, ya hicimos la digestión previamente. Bueno, estos viales se colocan de esta manera en nuestro reactor. Ya los podemos tener aquí. Y una vez que se ha realizado todo este proceso, nosotros podemos realizar nuestro análisis con un fotómetro o un espectrofotómetro. El que yo tengo aquí es un fotómetro, es especializado para aguas y aguas residuales, además de hacer la determinación de DQO, podemos nosotros realizar otros tipos de análisis. Ahorita vamos a ver qué otros métodos están cargados en este equipo. Voy a encenderlo. Bueno. Cuando ustedes lo encienden ya tiene un método precargado que es la alcalinidad, pero esta la podemos cambiar. Lo que nosotros queremos analizar en este momento es la demanda química de oxígeno de intervalo medio, recuérdenlo. Entonces vamos a seleccionar el método. Aquí en donde dice método, seleccionamos y vamos a buscar el método para la demanda química de oxígeno. También podemos analizar con este equipo amoníaco, bromo, calcio, cloruros, dióxido de cloro, cloro libre también. Sí tienen varios parámetros importantes de la calidad del agua que nosotros podemos realizar. Aquí está la DQO. LR significa de intervalo bajo, MR de intervalo medio y HR de intervalo alto. El que nosotros vamos a analizar ahorita es el de intervalo medio, entonces lo seleccionamos
en esta parte, ok, seleccionamos. Y el equipo cuenta con este adaptador para nuestros viales de QO. Es importante colocarlo adecuadamente adentro de nuestro equipo para poder llevar a cabo la medición. Ok, aquí ya está colocado y debe de coincidir con la marca que está aquí presente en nuestro equipo. Es esta marca. Ok. Entonces, lo primero que nos va a pedir realizar, ya supongamos que ya hicimos todo el paso anterior, es realizar el cero o medir el vial blanco. Aquí yo ya los tengo identificados. Este es mi vial blanco. ¿Ok? Es importante limpiar los viales para que no exista ninguna interferencia durante la medición. Voy a colocar mi vial de esta manera y vamos a leer el cero. Ok, ya mi equipo hizo la medición del cero y ahora sí podemos realizar la lectura de nuestra muestra. De igual forma hay que limpiar este vial. Y vamos a realizar la lectura seleccionando este botón. Y ya de manera muy rápida nos da nuestras lecturas de demanda química de oxígeno, que en este caso es de 520 miligramos por litro. Si nosotros recordamos la clasificación o los valores cuando ya se considera que un agua está contaminada, este valor que estamos obteniendo ya se considera que tiene un alto grado de contaminación. Recuerden que arriba de 200 miligramos por litro ya el agua está altamente contaminada, pero entre 40 y 200 miligramos por litro también el agua ya está muy contaminada. Entonces, el valor que obtuvimos aquí quiere decir que el agua está, como había mencionado antes, contaminada y requiere pasar por todo el proceso de tratamiento antes de ser incorporado o antes de ser reutilizado por los seres humanos. Entonces, mi kit de viales tiene, bueno, en el kit podemos encontrar varios viales, podemos nosotros realizar un solo blanco, pero es bien importante que cuando estemos haciendo nuestra medición, siempre hagamos la lectura del blanco. No podemos hacer un blanco y medir 5 muestras con la misma lectura de blanco porque no van a ser resultados confiables ni representativos. Entonces, tenemos que realizar un blanco, una lectura, un blanco, una lectura para nosotros poder garantizar nuestros resultados. ¿Ok? Entonces, voy a continuar, ya estamos por finalizar este tema de la demanda química de oxígeno. El método que estamos nosotros realizando es el método colorimétrico. Como han visto, es muy rápido. Una vez que se hace toda la digestión, las lecturas las obtenemos de forma bastante rápida. Y de hecho, la EPA es el método como oficial que ellos utilizan, el método colorimétrico. Ok, entonces continuando con la exposición. ¿Qué es lo que necesito para llevar a cabo mi prueba? Bueno, primero es el digestor, que ya ustedes lo conocieron, para permitir que la reacción se lleve a cabo de manera adecuada. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuáles son las condiciones en las que se tiene que llevar a cabo la digestión de las muestras? ¿Me pueden ayudar a responder, por favor, en la pregunta que les aparece? Ok, ¿cuáles son las condiciones a las que se lleva a cabo la reacción para la determinación de la demanda química de oxígeno? 30 minutos a 200 grados Celsius, 2 horas a 150 grados Celsius o 2 horas a 100 grados Celsius. Vamos a permitir que ustedes nos ayuden a responder para continuar ya y cerrar el tema.
Bueno, voy a cerrar ya la pregunta. Muchos de ustedes ya respondieron. Muchas gracias por estar atentos y por estar participando. La respuesta correcta, ya lo hemos hablado, es de 2 horas a 150 grados Celsius. Es muy importante respetar este tiempo para poder garantizar que la reacción se llevó a cabo completamente y que vamos a obtener lecturas confiables y representativas de nuestra prueba. Entonces, bueno, voy a cerrar ya para continuar. También es bien importante que la prueba, que la muestra que nosotros vamos a analizar, la tomemos tal cual viene de nuestra planta o de la fuente donde se muestró, porque si nosotros realizamos una filtración antes de llevar a cabo el análisis, puede que cierta cantidad de materia orgánica se quede retenida en este filtro que nosotros utilicemos y entonces ya no vamos a obtener una lectura representativa. Por lo tanto, es muy importante que solamente hay que homogenizar la muestra y tomar una alícuota para llevar a cabo nuestra medición. ¿Qué otro equipo nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestras pruebas? Es el fotómetro o un espectrofotómetro, que nos permita realizar esta medición. El que vimos realiza la medición del exceso de dicromato que no reaccionó, va a determinarlo a una longitud de onda de 420 nanómetros, me parece. Entonces, el espectrofotómetro de luz visible también puede llevar a cabo esta medición. Ustedes ya conocen nuestro espectrofotómetro de Hanna, que es el IRIS, y bueno, además de realizar esta prueba, nos va a ayudar a determinar una gran cantidad de parámetros importantes que nosotros vamos a requerir. Y finalmente es muy importante tener los reactivos. Estos viales, como ya les había mencionado, ya vienen preparados y para seleccionarlos hay que elegir el intervalo de medición que nosotros vamos a esperar. Por ejemplo, si nuestra muestra tiene una concentración aproximada de 500 o 600, es preferible utilizar un intervalo medio que cubra que cubra nuestra medición. En este caso sería de 0 a 1500 miligramos por litro. También podemos, si nuestra muestra tiene todavía menos contenido de demanda química de oxígeno, podemos utilizar una de intervalo bajo o si es al contrario, que sea mucho más alto, podemos utilizar un vial de intervalo medio. También hay que seleccionarlo dependiendo del método que se va a utilizar, ya sea EPA, ya sea ISO, o si ustedes requieren viales que sean libres de mercurio, también pueden obtenerlos. Y estos viales están certificados para que ustedes puedan realizar la trazabilidad. Entonces, estos son los 3 principales que nosotros requerimos para llevar a cabo nuestra medición por medio de un método colorimétrico. Y bueno, hemos ya terminado con el tema. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, vamos a empezar a responderlas en este momento. Voy a revisar las preguntas que han ido haciendo. Ok. Nos pregunta Salomé Andranco, ¿cuáles son los viales que ustedes recomiendan para la medición de DQO? Como ya lo había mencionado, depende del método que van a utilizar ustedes. Si van a utilizar el método EPA, pueden seleccionar este tipo de viales, o si es ISO, o si son libres de mercurio. También es bien importante que ustedes sepan aproximadamente qué valores están esperando y seleccionar el intervalo correcto. Si en su muestra van a obtener, no sé, 100 miligramos por litro, es mejor no seleccionar un intervalo medio, sino un intervalo bajo para que sea como más confiable y más representativa. Después, vamos a ver qué otras preguntas. ¿En qué caso aplica los viales libres de mercurio? Depende del procedimiento de ustedes. Si sus normativas o los procedimientos solicitan que estos viales sean libres de mercurio, es cuando los van a seleccionar. Y esto más que nada representa
que haya menos contaminación en los desechos que vamos a obtener de estas pruebas. ¿Cuál método recomiendan, EPA o ISO? ¿Cuál de ellos es más efectivo? Pues no hay un método que se recomiende como tal, los dos son efectivos, pero podríamos decir que el EPA es el más fácil de utilizar, el más recomendado para este tipo de análisis. ¿Cuál es la diferencia entre fotómetro y espectrofotómetro? Bueno, una de las principales diferencias es el espectro o las longitudes de onda, las mediciones que nosotros podamos realizar con nuestro espectrofotómetro. En el caso del fotómetro es mucho más reducido, son como muy puntuales los tipos de análisis que vamos a realizar. Y con el espectrofotómetro, dependiendo de también qué rangos de mediciones tengan, por ejemplo, si es de luz visible, etcétera, nosotros podemos realizar una mayor cantidad de mediciones. Si ustedes quieren saber un poquito más, pueden encontrar o pueden visitar los videos o los cursos que hemos realizado anteriormente para llevar a cabo, bueno, una vez también ya hablamos del espectro. Si ustedes quieren conocerlo un poquito más, pueden visitar nuestra página de YouTube. Ahí está el video o la grabación donde pueden ustedes encontrar más información. ¿Qué significan las siglas EPA? Es la Agencia de Protección Ambiental, son siglas en inglés y, bueno, regula todo lo relacionado a la salud humana, al medio ambiente de Estados Unidos. Sigo leyendo. ¿Qué hacen con los viales gastados? ¿Se regresan a HANA? No, los viales gastados no se regresan a HANA. Cada laboratorio debe tener su procedimiento para la disposición final de los residuos y deben estar en cumplimiento, bueno, con las leyes, en este caso de México. De hecho, bueno, en la mayoría de los laboratorios yo he visto que tienen un contenedor especial para residuos peligrosos, entonces es la forma en la que ustedes deberían de manejar los residuos que se generen de estas pruebas. ¿Qué significan las siglas ISO? Las siglas ISO es una organización internacional para estandarización. Es un organismo no gubernamental que se encarga de realizar diferentes estándares, ya sea en materia de alimentos, en materia de residuos, en materia ambiental, etcétera. Y esto se puede utilizar a nivel mundial. O sea, no solamente es de un país, sino existen varios países que conforman esta organización y que más que nada emiten todos estos estándares para llevar a cabo diferentes pruebas. Dice, digamos que no conozco el agua y deseo saber de QO, resulta que es mayor a 5,000 partes por millón. ¿Tienen viales de rangos y cuál es la máxima medición? Sí tenemos viales de intervalo alto. Estas van de 0 hasta 15,000 partes por millón. Entonces ustedes pueden realizar sus mediciones con estos viales. Sí si esperan obtener este tipo de resultados en sus mediciones. Sigo leyendo. Nos pregunta qué sucede si se pasa el tiempo de permanencia y la temperatura se eleva o está por debajo. Generalmente, si ustedes utilizan un digestor, pueden programar esta temperatura, entonces van a tener la seguridad de que no se va a pasar. Si no alcanza esta temperatura, como ya lo había mencionado, no va
a llevarse la reacción completamente. Entonces sí es muy necesario respetar estos tiempos y de preferencia adquirir un equipo que pueda, en donde podamos controlar nosotros, sobre todo la temperatura que se necesita para llevar a cabo nuestras pruebas. También en algunas te permite programar el tiempo. En este caso, como ya dijimos, es de 2 horas. Es también muy importante respetar este tiempo. Por lo menos deben ser 2 horas. Si es 1 hora y media, si es 1 hora, no vamos a poder garantizar, o ustedes más bien no van a poder garantizar que sus resultados sean los correctos. Dice, ¿podrías explicar lo del intervalo bajo, medio y alto? Es que no me queda claro, nos pregunta María Fernanda. Esta es para la selección de los viales. Más que nada es para la medición que tú esperas obtener. Si tu medición es arriba de 150, por ejemplo, partes por millón, no puedes utilizar unos viales que digan que son para intervalo bajo, porque su intervalo de medición es de 0 hasta 150 partes por millón. El intervalo medio va desde 0 a 1500 partes por millón y el intervalo alto va desde 0 a 15,000 partes por millón. Entonces, es más que nada para poder nosotros seleccionar adecuadamente el intervalo correcto en el que vamos a trabajar. Dice, para agua residual procedente de industria láctea, ¿debería utilizar los viales de rango alto? Beatriz Daniela Carmona nos pregunta. Pues es que esto depende más, el rango depende más de cuál es el valor que nosotros estamos esperando para DQO. Realmente yo desconozco qué concentraciones de DQO podemos nosotros obtener de la industria láctea. Entonces sí, tendrías que conocer más o menos qué concentraciones esperas obtener para poder seleccionar el intervalo de medición en el que vas a trabajar. Y bueno, vamos a ver una última pregunta o 2 preguntas más. Ok, ¿para qué se utiliza el tratamiento primario y secundario? Nos pregunta Eric Jacinto. En el tratamiento primario, lo que va a buscar es que, bueno, una vez que ya ha pasado por el tratamiento, que se eliminaron los sólidos de gran tamaño, busca sedimentar esos sólidos que no se pudieron eliminar anteriormente, pero no va a realizar una eliminación de la materia orgánica. Entonces, esta carga va a seguir siendo bastante grande, por lo tanto, debe de pasar por el tratamiento secundario, en el que por medio de lodos activos o microorganismos aireados, va a degradar toda la materia orgánica o la mayor cantidad de materia orgánica presente en nuestra agua residual para poderla reincorporar, para que tenga las condiciones para volverla a utilizar, ya sea como agua potable, pero sí requiere otros tipos de tratamientos antes de utilizarla como agua potable, como el tratamiento terciario, o para reincorporarla a los mantos acuíferos. ¿Se puede diluir la muestra para usar viales de rango medio? Se puede diluir una sola vez, pero es preferible no diluirla porque, bueno, ya va aumentando el grado de error. Sin embargo, sí podemos realizar una dilución. Y bueno, las demás preguntas las vamos a ir respondiendo por medio de correo electrónico. Ya son las 12, entonces hemos ya finalizado con nuestro webinar. Espero que haya sido de bastante interés para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Si ustedes requieren alguna constancia, no olviden responder las preguntas que van a aparecer al final. Espérennos, por favor, a que cierre la sesión para que aparezcan las preguntas y ustedes pueden contestar directamente y nos lleguen a nosotros los resultados. Entonces, les agradezco una vez más que hayan estado acompañándonos y, bueno, no olviden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales. Si ustedes tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, nos pueden contactar directamente también a nuestros correos electrónicos. Y bueno, les repito, yo soy Marta López y muchas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente webinar.